Retornamos acá a nuestro programa de Ojo con la Cultura. Hoy día sábado 2 de febrero de este año 2019. Esperamos que este mes de febrero va a ser con hartas actividades de carácter literario y cultural. 2 de febrero de 2019. Fíjense que teníamos un pequeño espacio para recordar a nuestros premios nacionales de literatura. Acá hay un poeta por excepcional como es Cristian que me va a corregir. Hubo un escritor santiaguino, chileno, que recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 1971. Este hombre, desde muy niño, abandona la escuela primaria, tenía altas notas y se va a estudiar como interno a la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Escuche bien lo que le voy a decir. A los 17 años recibió su título de profesor normalista, es decir, uno de los profesores más jóvenes que ha dado Chile. 17 años. ¿Y por qué me va a decir usted? Porque el sistema del normalismo chileno permitía que cuando usted salía de la antigua preparatoria, es decir, salía con lo que hoy día es el octavo año básico, 12, 13, 14 años de edad, si usted tenía muy buenas notas, podía decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser profesor normalista, me gustaría ser. Entonces había una comisión que determinaba el Ministerio de Educación de aquel entonces, y decía, este joven tiene aptitudes para ser profesor. Y Humberto Díaz Casanueva, así se llama el personaje del cual estoy hablando ahora, bueno, decidió entrar a estudiar para ser profesor normalista con 12 años. ¿Escuchó bien? 12 años. Y a los 17 años, él se tituló de profesor normalista y comenzó su carrera prácticamente en la adolescencia. Y a los 20 años, en 1926, porque él nació en 1906, a los 20 años publicó su primer libro de poesía, de un total de 16 o 17 libros en total, que él desarrolló en toda su trayectoria literaria. El aventurero de Saba, que es del año 1926. Posteriormente, Humberto Díaz Casanueva tiene algunos problemas con el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por estar leyendo o haber recibido un tipo de literatura que era prohibida en la época. Imagínense. Total que él se va a Alemania y allá se radicó durante un buen tiempo hasta que se recibe obtiene el doctorado en filosofía por la Universidad de Jena. Ahí publica su segundo libro, que es del año 1931. Pero cuando llegan los nazis al poder, tiene que otra vez salir al exilio, retorna a Chile, y ya en la época de los gobiernos radicales o del Frente Popular, él obtiene una designación para ser algo así como el encargado de negocios de Chile en los países centroamericanos. Bueno, comienza un largo periplo por distintos países del mundo, donde él se radica por espacio de años, y en cada uno de esos países va escribiendo distintas obras poéticas. Requiem es del año 1945, considerado como uno de sus libros más importantes. Los Penitenciales, que es del año 1960, también otro libraco. Y su último libro, en vida al menos, fue Vox Tatuada, que es del año 1991. Humberto Díaz Casanueva, fallecido en octubre del año 1992, y quien en 1971 recibiera el Premio Nacional de Literatura. Humberto Díaz Casanueva. Tú eres un conocedor igual de Humberto Díaz Casanueva. Lo leí mucho en cierta época, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Leí mucho a Humberto Díaz Casanueva, gran amigo de Rosamel del Valle, ¿no? Son poetas de una consistencia muy profunda.
y son poetas no tan populares en la tradición chilena, ¿no? Es Sí. una poesía bastante más filosófica, hermética, ¿no? Con un lenguaje bastante más simbólico, ¿no? Muy hasta cierto punto barroco en ciertas zonas de su obra, ¿no? Pero el Requiem es un poema fundamental, ¿no? Gabriela Mistral, cuando lo publica el año 45, Gabriela Mistral lo reconoce como un gran poema que viene a llenar un vacío, dice ella, ¿no? Dedicado a su madre. Dedicada a la muerte de su madre, todo claro. el contexto de lo que significó su madre. Dedicado a la muerte de su madre, ¿no? Y Gabriela Mistral reconoce que allí hay un poema que trasciende, ¿no? Es un poema que la gente debería leer, ¿eh? Es un poema muy hermoso del tema que toca profundamente el tema y sensiblemente el tema de la muerte, y que es muy que tiene esa consistencia de la ducha helada, ¿no? O sea, esa suerte de reconfortar y de remecer, ¿no? Ante un hecho tan dramático como la muerte de una madre. Es un bellísimo poema, Humberto Díaz. Qué bueno que lo recuerdas. Y Requiem, que fue programa. publicado en 1945, Sí. si no me equivoco, Sí. él está en Caracas, Estaba en Venezuela, Caracas, sí. Venezuela, y el mismo año que Gabriela recibe el premio Nobel. Exacto. ¿Ya? Cristian, yo hablaba antes del corte de que hay una cantidad de publicaciones tuyas de los años 90. La lengua en las mareas, el odio, la ciudad invertida, los coros desterrados, qué sé yo. Pero después ya viene una serie de... Vienen cambios profundos en tu trabajo. Estaciones cercanas al sueño, que creo que es del año 2003. Uh-huh. Puerto de Hambre, que es de 2005. Sí. Que son como estos libros de tránsito, por decirlo de una manera, para ese tremendo trabajo que es del 2007-2008, Uh-huh. 2008. el cementerio más hermoso de Chile. Sí. Sí, yo creo que los primeros libros de los años 90, ¿no? La lengua de las mareas, el odio, la ciudad invertida y los coros desterrados son libros que, bueno, yo no les tengo mucho cariño. Yo soy bien desapegado en términos afectivos con los textos que escribo, soy bastante crítico y la verdad es que no me gustan mucho. Creo que el odio tiene algo, qué sé yo, hay una cosa un poco más articulada, pero creo que mi trabajo comienza en los 2000, ¿no? Y comienza con las primeras intuiciones alrededor de las estaciones cercanas al sueño, que es un libro de bosques y de muertos en los bosques, y que da como el puntapié para entrar en Puerto de Hambre, que luego está dentro del cementerio más hermoso de Chile, que sí es un libro, y diría, bueno, creo que el primer libro mío es Puerto de Hambre. Como te digo, los otros son como estaciones de resonancia, ¿no? O sea, Los coros desterrados es un libro del 98. Esos poemas ganamos con Pavel el binacional de la Patagonia, ¿no? Sí. Y Sí, el sí, me premio acuerdo. de poesía binacional de la Patagonia, así se llamaba, tiene un nombre grande. Pero allí yo lo que noto, por ejemplo, es que tú conoces el cementerio y sabes Sí. que allí los que hablan son muchos muertos, ¿no? Muchas voces de muertos hablando, ¿no? Yo creo que los coros desterrados fue como un ejercicio, ¿no? Porque allí como que, si ustedes leen ese libro, tú te recordarás, son como si estuviesen, son como versiones o covers, ¿no? De poemas de Roca, de Huidobro, Tellier. de Neruda, de Tellier, ¿no? Escribo como escribían ellos, ¿no? Ejercitando muchas formas de escribir, ¿no? Estaba buscando, lo que está bien. Lo que no sé está tan bien es publicar tan pronto, ¿no? Quizás yo pequé de publicar muy pronto. Pero en el caso Pero de está los bien, coros digamos. desterrados, que a mí me tocó ver los borradores del texto, me acuerdo,
Después tú hiciste una segunda edición corregida, mejorada, Sí, ampliada. mejorada, sí. Pero es lo que te decía, o sea, eso escribiendo a la manera de escribiendo con las voces de, ¿no?, de esos grandes poetas chilenos, luego pude articular, ¿no?, la escritura de las voces de los muertos del cementerio. O sea, fue un ejercicio. Y entonces en ese sentido es un libro productivo para mí, ¿no?, haberlo escrito. Quizás literalmente no es tan valioso, no sé si tiene algún valor, pero sí me permitió llegar a escribir lo que quería escribir luego en el cementerio, en el Puerto de Hambre también. 3 ediciones o 4 lleva ya el cementerio más hermoso de Chile. El cementerio tiene 3. Y hay una que es bilingüe. Una que es bilingüe, que se publicó en Ohio, una que se publicó en Santiago el 2008, la primera, y una que se publicó el 2016 en una colección que se llama Geopoética, de una editorial que hace unos libros bien bonitos también, que se llama Ofki, que es una editorial de libros de viaje, libros patrimoniales del 19, ¿no? Y decidió sacar una colección de poesía e incluyó ese libro junto a un libro de Rosa Betty Muñoz, uno de Sergio Mancilla y uno de Juan Pablo Rivera. El cementerio más hermoso de Chile. Pero el cementerio más hermoso de Chile hoy es un texto señero para la generación de los 90. No para las nuevas generaciones que han estudiado literatura. Bueno, en el encuentro interregional de escritores, me acuerdo yo que las maestras, las académicas que llegaron, varias mencionadas en el cementerio más hermoso de Chile, o en otros lugares donde hemos tenido la oportunidad de estar, en la misma sociedad de escritores, en Santiago, siempre se habla de la importancia que tiene ese libro, El cementerio más hermoso de Chile. ¿Ah? Yo lo que puedo decir, digamos, es muy incómodo, ¿no? Para uno decir, oye, sí, este libro es importante que yo escribí, ¿no? Ya, lo que puedo decir es que el libro ha generado, no sé, ha generado comentarios críticos, ha generado trabajos académicos, ¿no?, papers, tesis de máster, tesis doctorales. O sea, se ha leído, eso sí, y tengo recuerdos bonitos también de lectores que han compartido su lectura conmigo. Eso, fíjate, eso sí puedo decir del libro. El año pasado, este año recién pasado, el 2018, se hizo un diálogo movimiento con el libro, con el cementerio, en el Liceo Sarah Brown, con los terceros medios. Y claro, porque además se cumplían los 25 años de la creación de los premios Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, ¿no? Y ese libro obtuvo el 2008, el 2009, el libro se publica en el 2008, obtuvo el 2009 el premio Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional del Libro en el género poesía ese año. Y entonces el año pasado me invitaron a hacer un diálogo movimiento con ese libro, y fue una experiencia tan bonita compartir con chicos y chicas que habían leído el libro y que me hicieron llegar sus comentarios, su cariño. Fíjate, fue muy estimulante, bien bonito. Después del cementerio viene Belleza Americana, que es totalmente distinto. Es distinto, es muy distinto. Año 2014. 2014 lo publica Cuarto Propio y es un libro de viaje, ¿no? Yo creo que los dos son libros de viaje. El cementerio es un libro de viaje por el territorio magallánico, la historia y el tiempo magallánico, ¿no? Y la experiencia de vida del sujeto que articula la historia que se cuenta, ¿no? Belleza Americana es otro tipo de viaje. Es un viaje Nueva York. Bueno, primero es un libro situado, está ambientado en Nueva York, en España, en Marruecos, lugares por los que anduve en esos años. Y pero también es un libro que recorre, es una cosa rara la que voy a decir, ¿no? Pero recorre el vientre materno, ¿no? Recorre todos esos paisajes en busca de un padre, ¿no? Y recorre el vientre materno y recorre esos países, y en todos esos lugares además se va articulando una relación con Magallanes, ¿no? También es un libro que mira a Magallanes, pero si el cementerio lo miraba desde dentro, el Belleza Americana lo mira desde esos otros lugares, ¿no?
Desde el mundo urbano de Nueva York. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Hay un trabajo que es muy bonito, que es importante que se conozca, que es lo que ustedes están haciendo junto con otros maestros, con otros académicos al interior de la Universidad de Magallanes, junto con la Fundación Pablo Neruda. Sí. Es un taller literario. Es un taller literario que se están haciendo cosas preciosas ahí. Cuéntanos. El taller de excelencia se llama Taller de Excelencia Fundación Pablo Neruda en Magallanes. Es una instancia que surge el año 2017, ¿no? Es una... Tú sabes que hay unos talleres de la Fundación Neruda que son muy importantes, que han funcionado desde el año 1987 en adelante, dirigidos por Jaime Quesada. En su momento estuvo también Floridor Pérez, ¿no? Son unos talleres muy longevos, más de 30 años, ¿no? De donde han pasado y de donde han surgido los poetas más importantes de los últimos 30 años en Chile, ¿no? Y entonces es una instancia que ha enriquecido la literatura y la cultura chilena de manera muy generosa, ¿no? Y profunda. Y eso llevó a nuestro amigo Oscar Barrientos, ¿no? Profesor de la universidad, a querer replicar la experiencia aquí, ¿no? Con el apoyo de la Fundación Neruda, y tuvo eco en la fundación. Y entonces, a contar del 2018, partimos con este taller para estudiantes de colegios de Punta Arenas, de enseñanza media, ¿no? Y el trabajo lo hacemos, Oscar coordina este taller, ¿no? El taller lo dirigimos Pavel Oyarzún y yo, ¿no? Y seguimos la modalidad del taller de Santiago, es decir, convocamos a los estudiantes. Claro, en Santiago es no para estudiantes de colegio, aquí quisimos hacerlo a nivel de estudiantes de colegio, y entonces los convocamos a enviar textos, elegimos a 10, ¿no? Y trabajamos con ellos durante todo el año. Elegimos a 10 fundamentalmente no porque quisiéramos hacerlo con mucho más, ¿no? Estudiantes, pero una de las cosas que hacemos con el taller es cerrar el año de trabajo con un viaje a las casas de Neruda. Casa de Neruda. No, vamos a la Chascona, en Santiago, a Isla Negra, en la quinta región, y cerramos el año entonces además publicando un libro. O sea, es un acuerdo interinstitucional, porque también participa el Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto? Son 3 instituciones, ¿no? El Ministerio de las Culturas, la Fundación, las Artes y Patrimonio, la Fundación Pablo Neruda y la Universidad de Magallanes. Y la UMAC. Exacto. Y entonces esas 3 instituciones articulan, ¿no? Este propuesto. Este es el primer trabajo. Y este es el primer libro que reúne. Sacado, ¿no? Este lo sacamos a principios del 2018. Dios es un pequeño poeta. Dios es un pequeño poeta, ¿no? Que es un juego de palabras con con el verso de Vicente Huidobro, ¿no? El poeta es un pequeño Dios. Sí. Y aquí Dios es un pequeño poeta, ¿no? Una inversión lúdica, ¿no? Y poética de la máxima creacionista. Están los textos de los chicos. Están los textos de los chicos. Entonces, lo que quiero decir, trabajamos todo un año, leemos mucho, ¿no? Leemos trabajos de los muchachos y muchachas, leemos literatura, aprendemos de los autores, a ver cómo llegan a escribir tan bien, qué es lo que hacen, mira cómo usa el lenguaje aquí, qué técnica está usando. Leemos en profundidad y luego eso que leemos nos ayuda a mejorar los textos, ¿no? Que se trabajan en el taller. Y claro, se publica esto. Como teníamos el viaje es a las casas de Neruda, y este año además en el marco de un convenio más amplio que tenemos con la Pontificia Universidad Católica de Santiago, fuimos con los muchachos y muchachas del taller a la Universidad Católica. Hubo una reunión con los profesores, con el decano Patricio Lizama y los profesores de literatura de la Universidad Católica, recibieron a los estudiantes del taller. Fue una experiencia muy, muy potente, que ya la tenemos también para la versión del taller que esperamos hacer este año. O sea, ya ahora es ir a las casas de Neruda, pero además ir a la Universidad Católica. Va a haber una continuidad con un plus. Es exacto, sí. Y bueno, y este año vamos además, ya está listo el libro, que se va a llamar Podemos escribir los versos
más tristes toda nuestra vida, pero más triste entre paréntesis, ¿no? Ya. Y siempre con 10, ¿no? Y siempre con 10, sí. 10 chicos. Fundamentalmente, quisiéramos hacerlo con muchos, Sí. ¿no? Pero no tenemos, esta es una cosa también de recursos, ¿no? Porque tenemos que llevar a los 10, por supuesto esto no los estudiantes no pagan. Y de ahí viene el concepto de excelencia igual. Claro, porque tenemos que de alguna manera cortar, ¿no? O seleccionar, digamos. Lo hacemos siempre que vamos a los colegios y visitamos a los muchachos y muchachas, les decimos, bueno, vamos a seleccionar a 10, pero eso no significa que ustedes no puedan postular primero el próximo año, porque esto se está haciendo año a año, ¿no? Y segundo, no significa que no tengan, si no quedan, no significa que no tengan ni talento para escribir, ni ninguna cosa negativa en el fondo, ¿no? Es importante que los chicos entiendan también que es una posibilidad, que tiene posibilidades de replicarse aquí o en Santiago, lo mismo taller de la Fundación, pero que hay más posibilidades. Y de hecho hay un taller aquí también en la Universidad de Magallanes que dirige Pavel Oyarzún, ¿no? O sea, hay más de una oportunidad para poder escribir y leer en compañía. Cristian, la dictadura del cronómetro. Nos está quedando un minuto. Sí. El milagro chileno. El milagro chileno es un libro que un poco es una unidad distinta de los libros anteriores. Ahí lo estamos viendo en cámara. Tiene poemas del cementerio, tiene poemas de belleza americana y tiene algunas cosas inéditas, pero en realidad son versiones distintas también, y es un corpus distinto de poemas organizado como libro, como unidad, ¿no? Entonces es un libro nuevo y es un libro distinto. Podría ser una antología, pero es un libro nuevo. Y bueno, yo creo que tendría que haber llegado ya a Entre Páginas, Zona Franca, que se va a vender allí, junto con los libros de los otros poetas de la colección. Y bueno, invitarte a ti, Víctor, y a los auditores a la presentación que va a ser en abril o mayo. Ya avisaremos. Vamos a estar cubriendo el evento. Y a compartir un poco, ¿no? Y vamos a escribir de eso. Y lectura. Genial. Cristian, podríamos estar hablando todo el día, pero queda extensiva la invitación para más adelante. Hay mucho que hablar, que compartir. Yo sé que hay gente que nos está viendo, siguiendo, escuchando a través de las redes sociales ya en esta mañana. Ha sido muy grato volver a compartir contigo en este programa de Ojo con la Cultura, aquí en este verano que tenemos. Solamente agradecerte tu presencia y bueno, que este año sea pero lo mejor de lo mejor para ti, este 2019, y que todos los proyectos salgan adelante. Bueno, muchas gracias, Víctor, gracias por la invitación, ha sido muy grato, por supuesto, volver a vernos y siempre dispuesto a conversar de literatura, así es que agradecido la invitación. Un saludo a los telespectadores también, una invitación a la lectura, ¿no? La lectura es una de las actividades más luminosas que tenemos, uno de los placeres más bellos, una de las cosas más profundas. Lo importante, y siempre se lo digo a mis alumnos y a los chicos del taller y a mis amigos, lo importante no es leer tanto en cantidad, ¿no? Es leer en profundidad, ¿no? Saber leer. Claro. Entonces leer un poema y a veces libros gordos, ¿no? Recomendar leer a lo mejor una estrofa de un poema, tomarse un ratito para leer, ¿no? 2 versos, una estrofa, ¿no? Y dedicarle 5 minutos, cambiar el switch veloz y aturdidor en el que estamos, ¿no? Día a día, para entrar en otro ritmo. Y la poesía tiene otro ritmo y nos da otro ritmo y nos da muchas cosas, nos da cosas muy bellas y muy profundas que nos enriquecen y nos embellecen la vida. Así es que la invitación a los auditores, más que a cualquier cosa, es a leer, ¿no? Gracias, Cristian, y vamos a estar atentos para la presentación que se va a hacer de El Milagro Chileno. Nos vemos, chao, el próximo sábado, aquí en otro programa de Ojo con la Cultura. Bueno.